¿Alguna vez has estado solo en casa durante una tormenta? La lluvia golpeando la ventana, los truenos iluminando el cielo. Pero lo realmente aterrador no está afuera, está dentro de la casa. ¿Alguna vez has sentido esa sensación de ser observado? ¿De escuchar pasos cuando no debería haber nadie allí? Esta historia es real y lo que le pasó a ella nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Pero ¿puedes soportar escuchar hasta el final? Si crees que has oído historias de miedo antes, prepárate. Este te hará pensar 2 veces antes de apagar las luces. La noche cayó pesadamente, envolviendo la ciudad en una oscuridad casi absoluta. Afuera, la tormenta azotaba sin piedad. La lluvia golpeaba las ventanas como dedos insistentes tratando de entrar. El viento silbaba entre las rendijas de la puerta, como susurrando secretos prohibidos. Los relámpagos atravesaron el cielo, liberando repentinos destellos que iluminaron la sala de la casa por fracciones de segundo. Ana estaba sola. Sus padres habían viajado para una cita de último momento y su hermano mayor había decidido pasar la noche en casa de un amigo. Le gustaba estar sola, o al menos eso pensaba, hasta esa noche. En el sofá, abrazada por una manta, Ana intentó distraerse viendo la televisión, pero la señal flaqueaba cada vez que estallaba un trueno a lo lejos. La sensación de aislamiento creció. El reloj marcaba las 23:47 horas y la noche parecía cada vez más larga. Fue entonces cuando lo escuchó, un sonido ahogado, un crujido desde el pasillo, como si alguien hubiera pisado el suelo de madera. El corazón de Ana se aceleró. Conteniendo la respiración, detuvo el televisor y guardó silencio. El único sonido ahora era el de la tormenta afuera. Tal vez fue solo la casa acomodándose o el viento, pero algo dentro de ella dijo que no. Ella trató de ignorarlo. Volvió a encender la televisión, subió el volumen y trató de convencerse de que simplemente estaba nerviosa. Pero entonces, otro ruido, esta vez más cerca. Había algo dentro de la casa y Ana ya no estaba sola. El aire dentro de la casa parecía haberse vuelto más pesado. Era como si una presencia invisible llenara el espacio alrededor de Ana, haciendo que se le erizara la piel. Intentó convencerse de que era solo imaginación, efecto de la tormenta y la soledad, pero en el fondo algo le decía que no estaba sola. Sacó su teléfono celular y miró la pantalla. Sin señal. La tormenta debió haber cortado la conexión. El Wi-Fi tampoco funcionó. Ahora, cualquier sensación de seguridad que tenía antes había desaparecido. Respirando profundamente, decidió levantarse. Caminó hasta la cocina a buscar un vaso de agua, tratando de calmar sus nervios. Cada paso que daba resonaba suavemente en el suelo de madera. El silencio dentro de la casa era ensordecedor, roto solo por la lluvia y el ocasional trueno. Cuando abrió el frigorífico, una luz fría iluminó la habitación. Fue entonces cuando ella lo sintió, una presencia. Era como si alguien estuviera parado justo detrás de ella, observando cada uno de sus movimientos. Su corazón se aceleró. Un escalofrío helado recorrió su espalda. Con los ojos muy abiertos, lentamente giró la cabeza hacia atrás, pero no hubo nada, al menos no que él pudiera ver. Ana sostuvo el vaso con fuerza. Su respiración era irregular y el silencio en la casa ahora parecía más siniestro que nunca. Ella sabía que algo andaba mal. Cerrando lentamente la nevera, trató de convencerse de que todo era solo producto de su imaginación. Pero entonces lo escuchó, un ruido bajo y arrastrado proveniente del pasillo. Su corazón casi se detuvo. Era como si algo estuviera siendo arrastrado a través del suelo. El sonido era sutil, pero no había duda de que provenía del interior de la casa. Ella se quedó quieta, con los sentidos agudizados. Quizás fue solo el viento.
¿Madera vieja que cruje por la humedad? Forzó una sonrisa nerviosa tratando de calmarse, pero antes de que pudiera convencerse, el sonido volvió a sonar. Ahora era un susurro, bajo, ronco, ininteligible. Ana se quedó helada. La voz parecía venir de la sala de estar, un espacio que, hasta donde ella sabía, estaba completamente vacío. Lo que más la aterrorizaba no era el sonido en sí, sino la certeza de que no debería haber nadie allí. Su primer instinto fue correr a su habitación y encerrarse. Pero ¿y si alguien hubiera entrado en la casa? La idea de ser observada le puso la piel de gallina. Necesitaba comprobarlo. Con pasos lentos y cautelosos, avanzó por el pasillo. Suelo crujió levemente bajo sus pies y su respiración se hizo agitada. El silencio volvió por un breve momento. Solo la lluvia insistente golpeando la ventana. Entonces, cuando llegó a la habitación, la lámpara se cayó sola. El shock fue inmediato. El sonido del impacto resonó por toda la casa y Ana saltó hacia atrás, ahogando un grito. Su pecho subía y bajaba rápidamente. No puede ser solo el viento. Sus ojos recorrieron la habitación. Nada. No hay señales de movimiento. Pero en el rincón oscuro de la habitación, donde la luz no podía llegar, ella lo sintió. Una presencia. El mismo frío subiendo por tu columna. El mismo instinto gritando dentro de ella. Ella no estaba sola. Ana sintió que su corazón latía con tanta fuerza que estuvo segura de que el sonido resonaba en el silencio de la casa. La lámpara que yacía en el suelo todavía temblaba levemente, como si algo invisible acabara de tocarla. Pero ¿qué fue peor? El silencio absoluto que siguió. Dio un paso atrás, con la boca seca y la respiración entrecortada. Intenté encontrar una explicación lógica, pero todo gritaba lo contrario. La habitación parecía congelada en el tiempo, como si el aire mismo fuera más denso, sofocante. Algo andaba mal, muy mal. Necesitaba salir de allí. Quizás simplemente estaba cansada. Quizás fue solo un truco de la mente. Necesitaba ir a su habitación, encerrarse e intentar dormir. Pero fue cuando giró su cuerpo hacia el pasillo que se dio cuenta. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Su estómago cayó inmediatamente. Estaba absolutamente segura de que había dejado esa puerta cerrada. Siempre cerraba antes de ir a dormir. Siempre. Desde niño tenía la costumbre de mantener las puertas cerradas. Siempre había algo en la oscuridad del pasillo que la hacía sentir incómoda, pero ahora no recordaba haberla abierto. El pasillo estaba oscuro y la pequeña rendija en la puerta entreabierta pareció ensancharse aún más mientras sus ojos intentaban adaptarse. La oscuridad dentro de la habitación parecía más espesa, como si algo estuviera ahí esperando. Ana no se movió. Se quedó allí, con el cuerpo rígido, intentando procesar lo que estaba viendo. Quizás el viento había abierto la puerta. No había viento dentro de la casa. Quizás olvidé cerrarlo correctamente, pero no fue posible. Su corazón ahora latía fuera de control. El pasillo parecía más largo y frío. Afuera el sonido de la lluvia se volvió distante, amortiguado, como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces la puerta se abrió un poco más. Solo, sin viento, ninguna explicación. Ana sintió una oleada de temor recorrer su espalda. Había algo allí, y él sabía que ella estaba mirando. Ana no podía moverse. Todo su cuerpo gritaba para correr, para salir de allí lo más rápido posible. Pero sus piernas estaban clavadas al suelo, como si estuvieran atadas por cadenas invisibles. La puerta del dormitorio ahora estaba más abierta, pero eso no fue lo peor. Era la sensación insoportable de que alguien la estaba mirando. Su instinto le decía que no mirara dentro de la habitación, que no prestara atención a lo que había allí. Pero cada fibra de su cuerpo sabía que había algo en la oscuridad, algo que no debería estar ahí.
Respiró hondo, intentando recuperar el control. Quizás simplemente estaba cansada. Quizás todo fue solo producto de tu imaginación. Tal vez. Con pasos vacilantes, Ana decidió retirarse. Sus pies tocaron el suelo de madera con un crujido casi imperceptible. Tragó saliva y se volvió lentamente hacia la sala de estar. La tenue luz de la lámpara caída todavía parpadeaba en un rincón de la habitación. Y fue entonces cuando ella lo vio. La alfombra estaba volteada. Se tiraron almohadas al suelo. Y lo más aterrador, la puerta principal estaba abierta. Su pecho se apretó por pura desesperación. Estaba segura de haber cerrado esa puerta. Era un hábito automático. Llegué a casa, giré la llave 2 veces, tiré de la manija para asegurarse de que esté bien cerrada, pero ahora el pomo de la puerta estaba ligeramente girado, como si alguien acabara de intentar abrirla. Ana sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. Alguien entró a la casa. Miró a su alrededor, tratando de encontrar señales de intrusión. Pero las ventanas estaban cerradas, sin cristales rotos. No se oyen más pasos que los tuyos. Solo el silencio abrumador y la tormenta afuera, castigando la noche. La habitación se sentía normal, pero extrañamente equivocada. Y fue entonces que sus ojos se posaron en algo que no debería estar ahí. Una huella mojada en el suelo. El formato era nítido, grande, humano, pero no era de ella. Ana sintió que se le revolvía el estómago. Alguien estaba ahí. O peor, todavía lo era. De repente, la sala de estar se volvió sofocante. Lo único que se movió fue la cortina, balanceándose ligeramente con la corriente que no debería estar ahí. Y luego, el sonido, un crujido. Allí, en el pasillo, detrás de ella, la puerta del dormitorio se abrió de nuevo. El corazón de Ana latía con tanta fuerza que podía sentir la sangre palpitando en sus oídos. La sensación de que algo andaba mal se volvió insoportable. Era como si el aire dentro de la casa se hubiera vuelto pesado, denso, imposible de respirar. Quería creer que todo fue un error, que su mente cansada le estaba jugando una mala pasada. Pero entonces sus ojos volvieron a esa huella húmeda en el suelo. Ella no estaba sola. Afuera resonó un trueno que iluminó la habitación por un instante. El destello hizo temblar las sombras, bailando en formas distorsionadas a través de las paredes. Ana se estremeció instintivamente. Necesitaba hacer algo. Necesitaba salir de allí. Pero ¿hacia dónde correr? Si alguien estaba dentro de la casa, ir a la puerta principal podría ser exactamente lo que esa cosa esperaba. Su mirada se dirigió a la ventana de la sala. Tal vez podría mirar afuera, gritar pidiendo ayuda y ver si algún vecino estaba despierto. No quería admitirlo, pero necesitaba asegurarse de que no hubiera nada escondido. Moviéndose lentamente, cada paso resonando en sus oídos como un estruendo, Ana se acercó a la ventana. Afuera, la tormenta azotaba las calles oscuras. El agua corría por el cristal, formando vetas brillantes en la superficie empapada. Forzó la vista para ver más allá de la lluvia. Nada más que oscuridad. No hay luces encendidas en las casas vecinas, ni almas vivientes caminando afuera. Era como si todo el mundo estuviera dormido, excepto ella. Entonces sucedió. Algo se movió en el cristal, no afuera, detrás de ella. El reflejo apareció tan rápido que casi no pudo reaccionar. Pero por una fracción de segundo, Ana vio claramente la forma de alguien parado en medio de la habitación. Alto, propiedad, solo mirándola. Sus ojos se abrieron y el pánico se apoderó de su cuerpo. Se dio la vuelta con un movimiento repentino. Nada. La habitación estaba vacía. Su pecho subía y bajaba frenéticamente. Cada respiración era corta y desesperada. Le temblaban las manos. Sabía lo que había visto. Había alguien allí. ¿O todavía lo era? Ana tragó secamente. La idea de volver a mirar el cristal era aterradora.
pero necesitaba estar segura. Volviéndose lentamente, su mirada volvió a la ventana. Y entonces, en el instante en que sus ojos se encontraron con el reflejo, ella vio. Esta vez estuvo más cerca, mucho más cerca. El aire alrededor de Ana parecía pesado como una ola invisible y asfixiante. Sus pulmones ardían con cada respiración corta y llena de pánico. Lo que fuera que había allí estaba jugando con ella. Todo su cuerpo tembló mientras su mirada permanecía fija en el cristal de la ventana. El reflejo, esa cosa, estaba más cerca, pero cuando se dio la vuelta no había nada. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en el silencio. Lo único que rompió la oscuridad fue la tormenta afuera, y aún así parecía como si el sonido de la lluvia fuera distante, amortiguado, como si el mundo entero se alejara. Necesitaba hacer algo. Sacó su teléfono celular. Le temblaban tanto las manos que casi lo dejó caer. Desbloqueó la pantalla con desesperación. Sin señal. Ana parpadeó, tratando de ver con claridad. No podría ser. Miró la esquina de la pantalla. Sin barras de señal. No hay conexión Wi-Fi. No hay posibilidad de pedir ayuda. Era como si la casa estuviera aislada. La garganta se secó. Tus dedos corrieron hacia la aplicación de mensajería. Intenté enviar algo, cualquier cosa. El texto se congeló en la pantalla, sin confirmación de entrega. Ana sintió que una oleada de desesperación crecía en su interior. Estaba completamente sola, y entonces las luces empezaron a parpadear. El resplandor amarillo de la lámpara parpadeó, bañando la habitación en frenéticos destellos de luz y oscuridad. Cada vez que se apagaban las luces, su pecho se contraía. El sonido del interruptor eléctrico era demasiado fuerte, como si alguien estuviera jugando con el cableado. Ana sostuvo su celular con fuerza, como si fuera su única conexión con el mundo real. Necesitaba salir de allí. El destello de las luces se aceleró. Cada vez más rápido, destello, oscuridad, destello, oscuridad. Y luego, un último destello. La lámpara explotó. El crujido seco resonó por toda la casa y Ana se estremeció. El cristal se hizo añicos y cayó al suelo. La oscuridad se apoderó de todo. Ana permaneció inmóvil. Sus oídos intentaron captar cualquier sonido que no fuera el de la tormenta. El miedo se apoderó de ella, frío, asfixiante. Luego, en absoluto silencio, un susurro, bajo, arrastrado. Detrás de ella, Ana no estaba sola. El corazón de Ana pareció detenerse por un momento. Ese susurro, bajo, áspero, casi un murmullo áspero, no podía ser un error en su mente. La habitación estaba completamente a oscuras ahora. La única luz procedía de los relámpagos que cruzaban el cielo exterior, creando sombras distorsionadas que danzaban por las paredes de la habitación. Ella contuvo la respiración. El sonido volvió a sonar. Ana fue un susurro, débil, pero lo suficientemente agudo como para helarte la sangre. Sintió que se le erizaba la piel, que todos los nervios de su cuerpo estaban alerta, como si algo invisible se arrastrara a su alrededor. La voz vino desde el pasillo, y al final de ese pasillo estaba su habitación. Su primer impulso fue salir corriendo, escapar de aquella casa, de aquella noche infernal, pero sus piernas no se movieron. Un nuevo rayo atravesó el cielo. En ese breve momento iluminado, Ana lo vio. La puerta del dormitorio, que estaba absolutamente segura de haber cerrado antes de bajar, estaba entreabierta. Y había algo más allá de la oscuridad interior. Algo que se movió. El flash se apagó. La habitación volvió a ser un agujero negro al final del pasillo. Ana sintió que su pecho se agitaba. Esto no puede estar pasando, murmuró casi sin voz, pero entonces la voz susurró de nuevo, esta vez más cerca. Ana,
«Ven aquí». Era imposible. Esa voz era la voz de su madre. Ana quedó paralizada. Su madre no estaba allí. Su madre había muerto hacía 3 años. Ella no podría estar allí. Pero la voz sonaba igual. Idéntico. Ana. La lámpara del pasillo parpadeó, proyectando una silueta en la puerta del dormitorio. Pequeño, flaco, pero mal, tonta, algo la estaba llamando. Algo que usó la voz de su madre. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada instinto le gritaba que corriera. Pero entonces la puerta chirrió y empezó a abrirse. Solo Ana sintió un nudo en la garganta. El susurro aún resonaba en su mente. Esa voz imposible, ese tono suave y familiar, pero distorsionado, equivocado. La puerta del dormitorio estaba ahora abierta de par en par. La oscuridad del interior parecía más espesa de lo que debería ser, como si estuviera absorbiendo la poca luz del pasillo. Su corazón martilleaba en su pecho. Quería correr, pero era como si estuviera clavada al suelo. Entonces, un nuevo trueno sacudió la casa, y en el siguiente destello, Ana lo vio. El armario. Su puerta estaba entreabierta, pero no fue solo eso. Había algo dentro de él, algo que se movió cuando los relámpagos llenaron la habitación. Ana dejó escapar un suspiro tembloroso y dio un paso vacilante. El instinto le dijo que corriera, pero la voz que lo llamaba era la voz de su madre. Necesitaba estar seguro. Sentí que cada paso que daba estaba fallando, como si el suelo estuviera más lejos de lo que debería haber estado. El sonido de la tormenta afuera ahogó el ruido de la casa, pero ella lo sintió. Sentí que no estaba solo. Cuando llegó a la puerta del dormitorio, la luz parpadeó una vez más. La puerta del armario se abrió lentamente, chirriando como si algo saliera de ella. Ana lo olió primero. Olor a madera húmeda, polvo y algo más fuerte, algo podrido. La lámpara volvió a parpadear. Y fue entonces cuando ella lo vio. Dentro del armario, entre las sombras, 2 ojos la observaban. Brillaban en la oscuridad. Pequeño, profundo, enfermo, boca seca, respiración entrecortada. La cosa estaba dentro, pero no era un animal, era una cara, el rostro de su madre. Simplemente mal. La sonrisa era demasiado amplia, los dientes puntiagudos, la piel estirada como si fuera una fina máscara sobre huesos afilados. Y luego se movió. El crujido de la puerta fue lo último que escuchó Ana antes de que explotara la lámpara del pasillo. La habitación quedó sumida en una oscuridad total y un susurro bajo y húmedo resonó a su lado. «Hija, me extrañaste». La oscuridad de la habitación se lo tragó todo. Ana quedó paralizada. La sangre se le heló en las venas. Quería gritar, pero su voz no le salía. Lo único que escuchó fue su propia respiración temblorosa y el ruido de la tormenta rugiendo afuera. Entonces, un crujido bajo rompió el silencio. El sonido de algo que se mueve lentamente, el sutil crujido de la madera del armario y ese susurro de nuevo. «Hija, ¿me extrañaste?». El sonido parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Ana tropezó hacia atrás, intentando escapar. Sus pies se arrastraban por el frío suelo y la falta de luz hacía imposible ver nada. Su corazón latía salvajemente, golpeando contra su pecho como si fuera a explotar. Y fue entonces cuando ella lo vio, un destello. La luz del baño se encendía sola. La puerta del baño estaba entreabierta, dejando al descubierto solo el espejo del mueble encima del lavabo. La superficie parecía borrosa, cubierta por una espesa niebla. Ana sabía que eso no tenía sentido. Ella no se había duchado, no había vapor en el aire, pero había algo ahí, algo escrito en el cristal del espejo. Cada paso hacia el baño me pareció una eternidad. Quería huir, quería salir corriendo por la puerta principal y no mirar nunca atrás. Pero algo la estaba atrayendo hacia allí. Cuando llegó a la puerta del baño,
Se sostuvo del costado del marco de la puerta, tratando de detener el temblor de sus manos. Y entonces ella lo vio. Palabras, frases largas y temblorosas, como si alguien las hubiera escrito con los dedos sobre una superficie húmeda. Sus ojos se vieron obligados a escanear el mensaje, letra por letra, formando lentamente una frase aterradora. No es tu madre, no la mires. El estómago de Ana se revolvió. Ella dio un paso atrás, jadeando. Le daba vueltas la cabeza y le temblaban las rodillas. Pero antes de que pudiera procesarlo, empezó a formarse otra frase, como si alguien invisible siguiera escribiendo. Poco a poco surgieron más cartas. Si ella te habla, corre. Ana tragó. Un escalofrío recorrió su espalda. Y entonces, un sonido detrás de ella, bajo, húmedo, un suspiro jadeante y un toque frío en el hombro. Ana apretó los dientes y cerró los ojos con fuerza. El espejo tembló ligeramente, como si algo estuviera presionando la superficie desde dentro. Olió un olor a podrido, y entonces volvió el susurro. Bajo, ronco, demasiado cerca. Hija, ¿por qué no me contestas? El aire alrededor de Ana se volvió espeso, lleno de algo que no podía explicar. El olor pútrido se intensificó, invadiendo sus fosas nasales, revolviéndole el estómago. Ella no se atrevió a darse la vuelta. No pude. Sus pies estaban incrustados en el suelo frío, como si raíces invisibles se hubieran enroscado alrededor de sus piernas. Su corazón latía con fuerza en su pecho, hasta el punto que sintió su propio pulso palpitar en sus oídos. El espejo frente a él volvió a temblar. Las palabras garabateadas en la superficie parecieron desvanecerse, como si fueran absorbidas por el cristal, desapareciendo lentamente, hasta que no quedó nada, y luego el sonido, un paso detrás de ella, bajo, arrastrado, como si algo se hubiera movido justo al lado de su nuca. Ana contuvo la respiración. Todo su cuerpo estaba en alerta. Sabía que no estaba sola en ese baño. Algo o alguien estaba allí, y eso esperaba que ella se diera la vuelta. El tiempo parecía haberse congelado. Lo único que se movía era el frío que subía por su columna, un escalofrío incómodo que le hormigueaba bajo la piel. Sus ojos estaban fijos en el espejo, aunque ahora solo reflejaba la oscuridad detrás de ella. Pero luego, la respiración. Bajó rápido, casi en tu oído. Ana sintió el ligero toque de algo frío tocando su cabello, como dedos, frío, cadavérico. Ella quería correr, necesitaba correr, pero no pude. El instinto gritó dentro de ella, no mires atrás, no mires atrás. Pero entonces volvió el susurro, bajo, ronco, en el lado derecho de tu cara. Sé que puedes oírme. Ana sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Sus ojos se abrieron como platos. Y luego, otro paso. Esta vez, más cerca. Tan cerca que podía sentir el calor de algo que ni siquiera debería estar vivo. La luz del baño parpadeaba violentamente, proyectando sombras deformadas en las paredes. Y luego, el reflejo apareció en el espejo, justo detrás de ella. Algo imposible, algo que no debería estar ahí. La piel oscura y arrugada, los ojos negros y profundos como un pozo sin fin, la boca demasiado abierta y una sonrisa amplia, distorsionada y anormal. Ana abrió la boca para gritar, pero demasiado tarde la cosa levantó su mano esquelética y le agarró el hombro con fuerza. Ana quedó paralizada. El toque frío en su hombro hizo que su cuerpo se contrajera automáticamente. Sintió la presión de la mano que parecía no tener vida, pero que de alguna manera aún la sostenía con fuerza, como si intentara inmovilizarla, controlarla. Con cada segundo que pasaba, la sensación de claustrofobia se intensificaba y el miedo que la invadía era frío y aplastante.
Su corazón latía salvajemente, intentando escapar de su pecho. Pero ella sabía que no podía moverse. Tenía los músculos demasiado tensos y su mente al borde del colapso. El aire a su alrededor parecía saturado con una presencia que no debería estar ahí, que no debería existir. De repente, la voz volvió a resonar. Enano. El sonido era sordo y distante, pero al mismo tiempo muy cercano. Parecía como si estuviera escuchando su propia voz, pero de una manera extraña y desfigurada, como si no fuera la suya, sino la de alguien o algo más. Ana se quedó helada, con los ojos fijos en el espejo que tenía delante. El reflejo de su propio rostro parecía distorsionarse más y más. Los rasgos de su rostro comenzaron a estirarse y distorsionarse hasta convertirse en algo extraño, casi monstruoso. Enano. Ahora la voz era más clara, más real, y lo que más la aterrorizó fue el hecho de que no podía identificar de dónde venía. Era como si estuviera dentro de ella, a su alrededor, siendo llamada por algo que sabía exactamente quién era. El escalofrío que recorrió su columna pareció alimentar algo más grande, algo que sonreía, esperando verla entrar en pánico. La sombra detrás de ella se acercó. Ana sintió que ya no era solo el miedo lo que la dominaba, sino la certeza de que algo estaba con ella, observando cada movimiento, esperando el momento adecuado para revelarse. Con cada segundo que pasaba, sentía que su cuerpo se volvía más pesado, como si una presión invisible aplastara su fuerza, tratando de quitarle libertad de acción. No quería mirar atrás, pero la curiosidad mezclada con el miedo la empujó hacia el abismo. Pero ella no pudo. No debería haberlo hecho. Estaba a punto de perder la cabeza. La voz en su cabeza susurraba su nombre como un hechizo, una orden irresistible que la mantenía cada vez más fuerte. De repente, una imagen oscura apareció en la puerta del baño, pasando rápidamente por la rendija de la entrada. Era fuerte, lento y distante, pero Ana sintió la presencia de algo mortalmente cercano, y antes de que pudiera procesarlo, su nombre fue pronunciado nuevamente, pero esta vez fue más fuerte. Era como si la voz estuviera dentro de la propia mente, viniendo de todos lados, como si el universo entero estuviera tratando de comunicarla. Enano, el sonido se prolongó, con una fuerza insostenible. Ella no pudo resistirse. La sensación era abrumadora, y el terror le hizo pensar que ya nada importaba, que ya nada era real. Cada pedazo de su cordura estaba siendo arrancado, destrozado, y mientras se miraba en el espejo por última vez, una figura familiar apareció detrás de ella. Sus propios ojos, pero no eran sus ojos. La sombra se acercó y por primera vez vio esa cosa con claridad. Era ella, pero no lo era. Estaba siendo llamada por algo que ya ni siquiera reconocía. Ana intentó alejarse del espejo, su mente ahora en completa confusión, pero algo dentro de ella le dijo que no se alejara. La voz, que seguía repitiendo su nombre, se convirtió en un eco lejano, pero la sensación de que no estaba sola nunca abandonó su mente. Había algo allí, con ella, y no era humano. Una presencia oscura flotaba en la casa. Cuando miró hacia un lado, sucedió algo extraño. En el centro de la habitación, el reloj de pared, uno de esos viejos relojes de madera con números romanos que siempre habían estado en la casa familiar, comenzó a oscilar suavemente. Ana se detuvo y fijó sus ojos en él, viéndolo balancearse de izquierda a derecha como si tuviera vida propia, desafiando cualquier explicación lógica. Nada lo tocó, pero se movió. Ana sintió que se le cortaba el aliento en la garganta, como si una fuerza invisible la estuviera tragando. El movimiento del reloj parecía más errático, más desesperado, como si intentara escapar de algo que se acercaba. Pero la sorpresa llegó al instante siguiente.
De repente, el reloj se detuvo por completo, pero no fue el único objeto que se movió. Una silla al lado de la mesa del comedor, que había estado vacía y en completo silencio desde que Ana entró en la habitación, comenzó a moverse lentamente. No fue un movimiento fluido, no fue un simple balanceo provocado por el viento. La silla se deslizó lentamente hacia atrás, como si una mano invisible tirara de ella, obligándola a alejarse de la mesa. Ana se acercó. Sus pies ahora se sentían pesados, como si se estuvieran hundiendo en el suelo, y con una sensación de hielo subiendo por su columna. Tenía los ojos fijos en la silla, pero lo que la hizo dejar de respirar fue el sonido. Un sonido casi imperceptible, pero que ella escuchó con claridad. Un susurro. Era como si la silla le hubiera susurrado una advertencia, una invitación o tal vez una amenaza. Acércate. Ella retrocedió instintivamente. Sus pies retrocedieron, como si el suelo se estuviera convirtiendo en algo sólido y helado. Pero no importa cuánto quisiera huir, los objetos continuaron moviéndose a su alrededor. El reloj, todavía parado, parecía estar esperando algo. La lámpara de la mesa de café empezó a parpadear. Su luz parpadeaba a intervalos cada vez más rápidos, hasta que finalmente se apagó. El ambiente en la casa era cada vez más denso. Ana no sabía lo que estaba pasando, pero sentía como si algo intentara comunicarse con ella. O tal vez estaba intentando advertirle de algo que ella aún no entendía. El movimiento de la silla se detuvo abruptamente y una sensación de frío se apoderó de su cuerpo. No se atrevía a acercarse a los objetos que ahora estaban tan lejos, como si ya no pertenecieran a la realidad que conocía. La casa parecía tener vida propia, como si se hubiera convertido en una extensión de algo fuera de este mundo, algo perverso. Los sonidos provenientes de la casa ahora parecían más profundos, más serios. El sonido del viento afuera, que antes parecía ser solo un telón de fondo de la tormenta, se mezcló con el sonido de pasos extraños, como si algo realmente se moviera dentro de la casa. El miedo se mezclaba con un inmenso sentimiento de impotencia. Ana ahora se encontraba atrapada en una pesadilla, donde el tiempo y el espacio se distorsionaban, y los objetos ya no eran solo cosas inanimadas, sino entidades propias, con intenciones que ella no podía entender. Fue entonces cuando escuchó un ruido aún más fuerte proveniente de una de las habitaciones. El sonido de algo arrastrándose por el suelo, acercándose a ella, como si no quisiera ser visto, pero supiera que ella estaba allí. La silla dejó de moverse, pero la sensación de una presencia que se acercaba a ella se hizo aún más intensa. Ana sintió aumentar la presión en su pecho. Algo estaba allí, listo para revelarse, pero sabía que no estaba lista para ver lo que vendría después. Y una vez más quedó paralizada, sin saber si correr o esconderse. El objeto que se movió fue solo el comienzo. La sensación de claustrofobia se apoderó del cuerpo de Ana como una presión insoportable, apretando su pecho y dificultándole la respiración. Sus ojos estaban fijos en todo lo que la rodeaba, buscando alguna explicación, pero lo que veía no tenía ningún sentido. La casa, que antes le parecía un refugio seguro, ahora le parecía una prisión donde las paredes se acercaban cada segundo. Nada era más confiable. La luz de la lámpara de la habitación parpadeó, todavía luchando por permanecer encendida. El ruido de la tormenta afuera se mezclaba con el sonido de la luz, luchando contra la oscuridad, como si intentara resistir lo que estaba por suceder. El viento soplaba con fuerza contra las ventanas, pero dentro de la casa todo estaba en silencio, como si la propia habitación estuviera esperando. Ana se acercó lentamente a la ventana, como si una fuerza invisible la guiara. El fuerte viento de la tormenta hizo vibrar el cristal,
pero en algún momento sintió que ya no estaba sola. Algo la estaba observando y ya no podía escapar de ese sentimiento. Su cabeza daba vueltas y los latidos de su corazón sonaban como un tambor en su pecho, tan fuertes que parecían casi insoportables. Fue entonces que, en medio de esa densa oscuridad, escuchó el sonido de algo más, un suave crujido. Al mirar la lámpara a Ana, el corazón se le subió a la garganta cuando se dio cuenta de que la luz se estaba atenuando, como si una fuerza invisible la estuviera apagando, lentamente, casi calculadamente. El sonido del crujido se intensificó, el sonido de un último aliento. Dio un paso atrás, tratando de alejarse de la luz moribunda. Pero antes de que pudiera reaccionar, la lámpara se apagó por completo y la oscuridad total se apoderó de la habitación. Fue como si el último hilo de esperanza se hubiera extinguido. En ese mismo momento, el sonido de la tormenta afuera se hizo más distante, más amortiguado. El silencio en la casa se volvió casi opresivo, como si algo estuviera esperando el momento perfecto para atacar. Ana, aún en shock, intentó moverse a otra parte de la casa, pero las sombras la rodeaban y parecían extenderse más a cada paso. Aún quedaba. Escuchó jadeos y una respiración pesada, pero no era la de ella. La sensación de que algo estaba allí con ella se hizo aún más fuerte, pero cuando intentó mirar para ver qué podía ser, no pudo ver absolutamente nada. Era como si la oscuridad hubiera cobrado vida propia, rodeándola y atrapándola en una especie de pesadilla. El celular de Ana ahora no tenía señal. Incluso cuando intentó llamarlo de nuevo, no pasó nada. Lo único que sintió fue el peso de miles de ojos invisibles mirándola, esperando algo. Y entonces, como si la casa hubiera tomado el control absoluto, las últimas bombillas que quedaban empezaron a parpadear también. Como si una energía maligna estuviera drenando todo a su alrededor. Lo que alguna vez fueron señales de resistencia, ahora se convirtieron en una señal clara de que algo terrible estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando se apagó la última luz. En el momento en que la luz se apagó, Ana escuchó, por primera vez, una risa baja y oscura, que parecía venir de todas partes. Era una risa tan profunda, tan macabra, que sintió que se le erizaba la carne del cuerpo y se le erizaban los pelos de la nuca. No era una risa humana, sino algo mucho más profundo, algo que estaba más allá de su comprensión. La casa estaba completamente a oscuras. El único sonido que ahora llenaba la habitación era el eco de la risa. Ana supo que en ese momento estaba sola con algo que no debería estar ahí. La casa, que alguna vez fue segura, ahora estaba muerta. Y ella también se sentía muerta. Cuando el silencio en la casa parecía completo, sucedió algo que Ana no podía predecir. El grito. Fue un sonido tan agudo e intenso que hizo temblar las paredes de la casa. Se quedó paralizada, todo su cuerpo temblando como si estuviera poseída por el dolor mismo del sonido. Era como si el universo mismo le estuviera gritando. Este grito no fue humano. Era más como el sonido de alguien en agonía, alguien que estaba atrapado en algún lugar. Alguien que quería ser liberado, pero no había manera. Miró desesperadamente a su alrededor, tratando de entender de dónde venía. Pero no había nadie. La casa estaba vacía, ¿o no? De repente, las luces parpadeantes volvieron a encenderse. Una a una, las lámparas se fueron encendiendo lentamente, iluminando las sombras que ahora parecían más espesas que nunca. Pero al fondo empezó a formarse una silueta. No era alguien que Ana conociera. Fue algo mucho más antiguo, algo mucho más malicioso. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. El aire se volvió pesado e inalcanzable. La respiración de Ana era tan rápida e irregular que apenas podía pensar con claridad. El peso de lo
que enfrentaba parecía acercarse y su única esperanza era escapar. Pero en algún momento se dio cuenta de que ya no había escapatoria. El resultado estaba sellado. Lo que temía, lo que sabía que sucedería, finalmente sucedió. La silueta que se formó en la esquina de la habitación le sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era una sonrisa distorsionada, casi demoníaca, como si lo que había allí con ella se hubiera alimentado de su ansiedad, de su dolor. Quería gritar, quería salir corriendo, pero su cuerpo estaba en shock, atrapado por la visión de lo que tenía delante. Al instante siguiente, la presencia oscura dio un paso adelante, acercándose a Ana a una velocidad impresionante. Sintió que su corazón se aceleraba y el aire se volvía más denso y viciado. El hielo se llevó su alma. Todo lo que podía oír ahora eran los latidos de su propio corazón, cada vez más lentos, como si estuviera siendo absorbida por la oscuridad. Y luego, el aire se rompió con un grito ensordecedor, un grito que ya no era de Ana, sino de la casa misma, del mismo ente que la perseguía. Fue el grito final de un ser que había estado aprisionado entre esos muros durante demasiado tiempo y ahora, finalmente, había encontrado una nueva víctima. Ana, con los ojos muy abiertos, se dio cuenta de que ya no tenía el control de su destino. La casa se la había llevado. Al momento siguiente, las luces se apagaron definitivamente y todo quedó en total oscuridad. Ninguna otra alma fuera de ese lugar había sabido jamás lo que realmente había sucedido en esa casa. Y nadie volvería jamás a contar la historia. ¿Qué pasó con Ana? ¿Qué había realmente detrás de ese grito? ¿Quién o qué la estaba esperando? ¿Qué tenía que esconder la casa? Las respuestas siguen siendo secretas. Ahora dime, ¿tienes el coraje de saber qué pasó en ese lugar? ¿Qué hubiera pasado si estuvieras en el lugar de Ana? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte lo que se viene. Estas historias no son para todos, pero solo aquellos que tengan el coraje querrán saber qué sucede en el próximo capítulo. No te lo pierdas. El misterio apenas comienza. Ahora dime, ¿y si estuvieras tú en el lugar de Ana, tendrías el valor de pasar una noche en esa casa? ¿Qué pasó realmente cuando se apagaron las luces? Si esta historia te puso la piel de gallina, deja un me gusta y suscríbete al canal. Esto me ayuda a seguir ofreciéndoles historias aún más aterradoras y atractivas. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿crees que algo así realmente podría pasar? ¿Alguna vez has experimentado algo inexplicable? Quiero saber tu historia. Nos vemos en el próximo video, si te animas.